Bienvenida a este tutorial. En esta oportunidad te voy a compartir cómo hacer este top tejido a crochet. Está realizado todo en técnica top down, es decir, desde arriba hacia abajo, comenzando por una vuelta de cadenas y una vuelta de varetas. Se forma un canezo cuadrado, ¿sí? Después se continúa con el punto red, primero un lado y después el otro. Con una serie de aumentos se pone también el punto de avalorio, dos vueltas, ¿sí? Cuando se llega a esta parte se une y ahí comenzamos a tejer el cuerpo en varetas simples, hasta llegar a la última vuelta donde sí puse un aumento, un pequeño aumento a cada lado, es decir, una vareta acá y otra acá, nada más. Y después acá volvemos a hacer el punto red y una vuelta de puntos a valorio. Después terminamos con una vuelta de varetas y ya lo tenemos. Ahí estaría. Bueno, después acá en la sisa le hacemos una vuelta de medios puntos y nada más. Como ves, no tiene ninguna costura. Se teje todo al derecho y al revés. Y ahí se van uniendo todas las vueltas, ¿sí? No hay ninguna costura. Y nada más, eso es todo. Es bien sencillo de hacer. Usé crochet número 5, así que avanza bastante rápido. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo deslizado en la aguja, ¿sí? Bueno, y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que yo tejí es de 140, es decir, 33 para cada uno de los lados de este canezo cuadrado, más 2 para cada esquina. En total me dio 140, ¿sí? Si vos haces más cadenas o menos, busca que sean impares, ¿sí? Tienen que ser impares para que nos salga después el calado. Seguimos tejiendo. Cuando terminamos, buscamos el derecho de nuestras cadenitas y unimos con un punto deslizado. Bien, acá ya hicimos nuestro punto deslizado y levantamos 3 cadenitas, que esta va a ser nuestra primera vareta. Y en la misma hacemos una segunda vareta, ¿sí? Ahí ya tenemos 2, esta es parte de la esquina, digamos es la mitad de la esquina, y ahora empezamos a hacer en cada cadena de base una vareta. Cada una de las cadenas una vareta, aprovechamos de esconder la hebra de inicio, ¿sí? Y así seguimos hasta la próxima esquina. Recordad que en cada uno de los frentes, digamos en cada uno de los costados de este cuadrado, van 33 varetas, ¿sí? Y son impares. Si vos hicieras más, podés hacer 35, podés hacer 37 o menos, podés hacer 31. Eso de acuerdo a tu medida. Bueno, acá llegamos ya a la siguiente esquina. Vamos a hacer en esta cadena de base nuestra esquina. Va a empezar acá haciendo 2 varetas en la misma cadena de base. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena 2 varetas más. Dos varetas más y ahí ya se ve cómo se forma nuestra segunda esquina, sería, porque la primera todavía está incompleta, pero bueno, esta es la segunda. Seguimos tejiendo una vareta en cada una de las cadenas de base.
Bien, acá ya llegamos a la esquina y mira cómo vamos a hacer para cerrar. Vamos a ir a la tercera cadenita de inicio que teníamos y vamos a hacer un medio punto alto, ¿sí? O media vareta. En lugar de hacer las 2 cadenas, hacemos medio punto alto y quedamos justo en el medio de esta V que se nos formó. Bueno, ahí mismo vamos a levantar 3 cadenitas, ¿sí? Y vamos a hacer una cadenita más de separación y aquí mismo, en la primer vareta que se nos presenta, vamos a hacer nuestra primer vareta. Ya empezamos con el punto red, ¿sí? Una vareta, una cadena de separación, nos saltamos una vareta de base y vamos a la siguiente, ¿sí? Mira, una cadena de separación, nos saltamos una de base y vamos a la que sigue. Y ahí ya nos queda esta ventanita. Otra vez una cadena de separación, nos saltamos una, vamos a la siguiente vareta y así seguimos toda esta vuelta. Y acá ya estamos en la vuelta de finalización de estos breteles, digamos. Esto va a ser parte de los breteles de nuestra blusa. Vamos a dar toda la vuelta así, haciendo una vareta, una cadena de separación, una vareta y saltándonos una vareta de base. Bueno, acá ya llegué a la otra esquina y como venía, ves que me coincide con la última vareta. Hago la última vareta, hago mi cadena de separación y entro en la B. Hago una vareta ahí, 2 cadenas de separación y otra vareta más en este espacio, es decir, en la B de la esquina. Ahí ves cómo se va formando, otra vez hago la cadena de separación, vuelvo a entrar en la primer vareta. Recordá que siempre entramos en la primer vareta que se nos presenta. Y seguimos así. Cadena de separación, vareta, me sigo saltando un punto de base y sigo así toda la vuelta. Ahí se ve bien cómo va quedando. Bien, acá ya terminé mi vuelta de punto red, hago la cadena de separación, me toca entrar en la B, hago mi vareta y en lugar de hacer las 2 cadenas de separación vuelvo a hacer lo mismo, tomo lazada, entro en la tercera cadenita de altura y ahí mismo hago un medio punto alto y quedo justo en la esquina. ¿Sí? Así que acá ya está terminada esta vuelta. Bien, acá yo medí mi escote así como está, con esta cantidad de puntos, mide 21 centímetros. Esa medida está bien. Para mí, te recomiendo que te vayas probando y vayas viendo a ver si es el escote que querés realizarlo, si querés más profundo o más cerradito. Bien, acá ya te muestro que vamos a empezar a trabajar en los frentes. Primero uno y después el otro, ¿sí? Ya no vamos a seguir dando vueltas al canesú, sino que vamos a trabajar en uno de los laterales. Decidimos trabajar en uno de los laterales y empezamos a construir el frente. Acá mismo, como veníamos, levantamos 3 cadenitas, ¿sí? Que sería nuestra primer vareta, y hacemos 2 cadenitas más, que serían las cadenitas de separación, y donde estamos, ahí mismo,
en esta misma B hacemos nuestra primera vareta, es decir, repetimos la B, y para esto dimos vuelta el tejido, ¿sí? Vamos en sentido contrario ahora. Bien, hacemos una cadena de separación y nos vamos a la primera vareta que se nos presenta. En esta vareta hacemos una vareta, hacemos otra vez una cadena de separación y vamos a la siguiente vareta, es decir, hacemos una vareta en cada una de las varetas de la base con una cadena de separación, y así vamos formando el punto red. Todo así hasta llegar a la otra esquina. Bien, acá ya estamos en la otra esquina, hacemos la cadena de separación, vamos a la última vareta, pinchamos ahí mismo, hacemos una vareta, hacemos otra vez una cadena de separación y en la esquina, en la B de la esquina, hacemos vareta, dos cadenas de separación y vareta para que nos quede exactamente igual a la otra esquina, y esto ya cuenta como el primer aumento, ¿sí? Primer aumento de nuestra sisa o de nuestro frente. Vamos a ir formando así todo nuestro frente. Bien, acá vamos a seguir como veníamos, levantamos 3 cadenas, giramos otra vez el tejido, hacemos una, 2 cadenas más y en la B, dentro de la B, hacemos una vareta. Y ahora presta mucha atención porque vamos a hacer nuestro primer punto avalorio. El punto avalorio son una serie de vueltas que envuelven la vareta, es decir, donde la vareta que estábamos, tomamos lazada y entramos una, sacamos, entramos 2 veces y entramos 3 veces. Es decir, tomamos lazada por delante y por detrás y envolvemos la vareta. Salimos por dentro y hacemos una cadenita. ¿Sí? Vamos a la siguiente vareta. Hacemos una vareta común. Otra vez cadena de separación. Y ahora te vuelvo a mostrar cómo lo hago. Una vareta y acá toca el avalorio otra vez. Entramos con la lazada, tomamos hebra del otro lado, tomamos hebra otra vez por delante, tomamos hebra otra vez por detrás y falta una vez más, son 3 veces, hebra por delante y hebra por detrás. Sacamos por dentro, hacemos una cadenita y ahí ya se formó nuestro segundo punto avalorio. Vamos a seguir así hasta la esquina, alternando una vareta común y una vareta con punto avalorio. Bueno, como ves, el punto avalorio es un punto que se ve de los dos lados prácticamente igual, porque como pasan las lazadas por fuera de la vareta, de los dos lados luce prácticamente igual. Seguimos así hasta el final. Bien, acá ya estamos en el final, hacemos nuestro último punto avalorio con las 3 lazadas y nuestra última vareta. Bien, acá vamos a levantar 3 cadenas, vamos a girar el tejido
Vamos a hacer 2 cadenitas de separación y una vareta en el punto de base, en el mismo punto de base, y este va a ser otro aumento. Vamos a hacer cadena de separación y nuestra próxima vareta va a pinchar por arriba de nuestro punto avalorio de base. ¿Sí? Cadena de separación, próxima vareta en la vareta de base anterior. Cadena de separación y ahora te muestro bien ahí cómo pasamos por arriba del punto avalorio, tomamos lazada ahí mismo y hacemos nuestra vareta. Y así seguimos con esta vuelta que es punto red hasta el final. De la misma manera, vareta, cadena de separación, vareta. Bien, acá ya terminamos esta vuelta, tenemos ya la cadena de separación y nos vamos a la última, es decir, a la tercera cadenita de la vuelta anterior. Ahí pinchamos y hacemos la última vareta, 2 cadenas de separación y toca hacer una vareta en el mismo lugar para tener el aumento igual al otro lado. Bien, acá seguimos, vamos a seguir, hacemos 3 cadenas de subida y ahora va a tocar esta vuelta otra vez con puntos avalorios. Así que hacemos 2 cadenitas más de separación y vamos a pinchar en la próxima vareta. Y en esta vareta vamos a hacer nuestro primer punto avalorio. Recordad que son 3 lazadas abrazando la vareta. Cadenita de separación y seguimos así pinchando en cada una de las varetas de base. Bien, acá ya estoy en mi última vareta, pincho en la tercera cadena de base y hago mi última vareta. Y ya completé la segunda hilera de avalorios. Acá voy a subir con 3 cadenas, más 2 cadenas más de separación y en lugar de hacer aumento me voy a ir al próximo punto avalorio y ahí voy a poner una vareta, cadena de separación y una vareta. Y como podés ver ya no estoy haciendo aumentos en las esquinas, sino que estoy tejiendo una vareta en cada una de las de base, porque ya me estoy acercando a la medida de la sisa. Continúo tejiendo el punto red hasta llegar a la otra esquina.
Bien, acá ya llegué al final, hago mi última vareta de este punto red y ya tengo uno de los frentes listos. Ahora ya tengo que trabajar en el otro para poder unirlos. Bien, acá ya tengo los dos frentes listos. De un lado corté la hebra, del otro lado la conservé, que es con la que voy a trabajar, y ahora te voy a mostrar cómo hacemos para unirlo. En este lado coloqué un marcador de punto y en el lado contrario tengo la hebra para seguir trabajando. Acá te muestro cuánto mide, más o menos mi canesú está en 38 centímetros, 39 centímetros más o menos, lleva hasta ahí. Bien, acá te muestro cómo hago, entro con el crochet en el punto contrario, es decir, en el otro lado, ingreso con la aguja en el último punto y tomo lazada. Ajusto bien mi punto para que no se me escape la hebra que está sueltita y paso y saco un punto deslizado. Y acá mismo levanto 3 cadenas más una más de separación. La hebra que quedó suelta la escondemos en los puntos de la red. Y acá empezamos a tejer una vareta en cada una de las de base. Es decir, acá nos vamos a la próxima, que sería esta, pinchamos, hacemos una vareta, una cadena de separación y una vareta en cada una de las de base. Y así vamos armando la red. Cuando lleguemos al otro lado te muestro cómo hacemos para unir. Recuerda que esta es la última vuelta de red y después ya viene el punto vareta más cerradito, que es el que cubre el torso. Bien, acá ya estamos en el otro lado. Hacemos nuestra cadena de separación, tomamos lazada, entramos en la tercera cadena de los puntos de base y también entramos en la tercera del otro lado. Ingresamos con el crochet también en la otra y ahí tomamos lazada y salimos por dentro de los dos. Y ahí mismo hacemos nuestra vareta. Ahí ya se ve cómo va quedando unido. Hacemos la cadena de separación, vareta en la próxima vareta, cadena de separación otra vez y ves ya cómo quedó unida esta parte. Bien, acá ya llegamos al final de esta vuelta, hacemos un punto deslizado en la tercera cadena, cerramos y ahora ya tenemos unidos los dos frentes. Bien, ahora empezamos a hacer la vuelta de vareta. Subimos con 3 cadenas y vamos a entrar en cada uno de los espacios de la red y vamos a hacer una vareta. Y también una en cada una de las varetas. Ya no hacemos cadena de separación. Es una vareta en cada uno de los espacios y una vareta en cada una de las varetas anteriores. Toda la vuelta así hasta llegar al final. Bien, acá ya llegamos al final.
y vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en la tercera cadena de subida. Vamos a subir otra vez con 3 cadenas y vamos a empezar a girar otra vez nuestro tejido. Y acá simplemente vamos a ir haciendo una vareta en cada una de las varetas de base. Te cuento que a mí me quedaron en total 113 varetas en esta vuelta, en la primera vuelta. Y voy a seguir con estas 113 hasta la octava vuelta, y en la novena ya te voy a mostrar cómo hago un pequeño aumento, y eso lo hago para que me quede un poquito sueltita abajo. Todas las vueltas, cuando llegue al final, voy a girar el tejido y voy a tejer al derecho y al revés, todas iguales. Bien, acá ya llegué. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy en la novena. Marqué justo, ahí tengo el comienzo, y en el otro lado, en la sisa, marqué justito en la mitad, con un marcador de punto, el punto en donde voy a hacer un aumento. Tan solo una vareta de cada lado. Es decir, de 113 voy a pasar a 115. Entonces, en este punto donde me tocaría, retiro el marcador de puntos y ahí mismo, en ese mismo, hago, en lugar de una, hago 2 varetas. Continúo tejiendo una vareta en cada una de las varetas de base, y cuando llegue al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Antes de cerrar mi vuelta voy a hacer un aumento. Bien, acá ya estoy en el final, hago mi vareta de aumento y cierro con un punto deslizado en la tercera cadenita de subida. Y acá ya comienzo a tejer otra vez la red, subo con 3 cadenas, hago una cadena más de separación y comienzo a hacer la red. Me salto un punto de base y tejo una vareta, una cadena de separación, me salto un punto de base, otra vareta más. Y sigo así creando las ventanitas. Acá ya llegué al otro lado, cierro con un punto deslizado y otra vez repito la red. Vuelvo a levantar 3 cadenas, giro otra vez el tejido, una más de separación, hago una vareta en cada una de las de base, tal cual como hice en la parte del canesú, el mismo diseño. Hago 2 vueltas de red y en esta parte voy a hacer solamente una vuelta de abalorios. Recordad que en esta parte, en la parte de abajo, voy a hacer 2 vueltas de red, una de abalorios, y voy a repetir, pero solamente una de abalorios y 2 de red. 2 de red, una de abalorios y 2 de red. Y ahí ya voy a estar en el largo deseado. Si vos querés, podés añadir más vueltas. Yo ahí ya llegué a mi largo y voy a terminar después con una vuelta de varetas. Para mi vuelta de varetas simplemente voy a volver a subir con 3 cadenas, voy a girar y voy a empezar a hacer una vareta en cada uno de los espacios, y cada vareta en una vareta en cada una de las varetas.
toda la vuelta así hasta terminar. Bien, acá ya estoy en el final. Simplemente voy a cerrar con un punto deslizado, tomando la tercera cadena de subida, y voy a cortar la hebra y la voy a esconder. Como ya te mostré en mi video anterior, cómo escondíamos las hebras con una aguja lanera. Bien, acá ya te muestro cómo vamos a trabajar en la sisa, la terminación. Vamos a poner con la hebra en la aguja con un punto deslizado. Vamos a tomar la hebra y vamos a entrar con la hebra en uno de los puntos que están por debajo de la axila, digamos, en la sisa. Vamos a entrar y vamos a hacer ahí un punto bajo. Después, seguidamente, vamos a ir entrando en cada uno de los huecos que se formaron con nuestro punto red y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los huecos. Vamos a trabajar solo en estos huecos, haciendo 2 puntos bajos en cada uno toda la vuelta. Bien, acá ya estamos al final, buscamos el punto que está al lado del punto donde habíamos entrado, ahí hacemos un punto bajo y cerramos en el punto de inicio con un punto deslizado. Ya cortamos la hebra y escondemos nuestra hebra. Repetimos esta vuelta de medios puntos en las 2 sisas. Y así ya nos queda listo nuestro top. Bien, acá te muestro que mi top quedó de 42 centímetros de ancho por 28 centímetros de alto. Bueno, espero que te haya gustado este trabajo, que lo puedas realizar, que te sea útil. Gracias por verme, gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Nos vemos, hasta la próxima.